Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Después de escuchar el testimonio de la hermana Adri, entendí por qué entré una vez a la cocina y me dijeron, ¿ya comiste el segundo? No, comiste el primero. Me fui enseguida. Y después vi que estaban repitiendo. Digo, bueno, voy a buscar el otro entonces. Me corrieron de la cocina, ¿eh? Pero ahora entiendo cuál era el motivo. Dios les bendiga, hermanos. Estamos comenzando un mes nuevo. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos en junio. Y el domingo próximo pasado les hablaba de que tenemos que seguir creciendo a la medida de la estatura de Cristo. Y hoy vamos a seguir con ese tema de alguna manera y vamos a ver que tenemos que crecer y que en los días apostólicos hubo una iglesia que detuvo su crecimiento y el apóstol tuvo que hablarle un poco duro, pero para que puedan seguir creciendo. Y esa iglesia fue la de Corinto. En un momento creció muy rápido y después detuvo su crecimiento. Así que vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 3. El título que ustedes van a tener seguramente es Colaboradores o Servidores de Dios. Yo le puse otro título por lo que dice Niños en Cristo. Dice 1 Corintios 3, versículo 1, hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Y aquí el apóstol ya nos está planteando cuál es el tema de este capítulo, cuál es el problema que está tomando en sus manos. Era que dejaron de crecer. No estaban creciendo, habían llegado a la niñez espiritual y se detuvieron ahí. Y en el versículo 2 dice, y les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. Porque aún son gente carnal, pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según los criterios humanos. Y es que cuando alguno dice, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Después de todo, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Hasta aquí es como una introducción de lo que Pablo les quiere hablar. Quiere tratar este tema tan importante, seguir creciendo, seguir avanzando en la fe y que lleguen a ser personas espirituales, que no detengan su crecimiento en la niñez, porque eso no era saludable, sino que tenían que seguir en este proceso de crecimiento para llegar a ser como Cristo. Por eso en los versículos que sigue el apóstol le va a dar 3 ejemplos para que entiendan y dejen la niñez espiritual. Les va a hablar como un sembrador, les va a hablar como un constructor y después les va a hablar de que somos templo de Dios y que como templo también tenemos que ser edificados. Todos estos ejemplos le va a dar el apóstol para que entiendan que tienen que seguir creciendo. Ese es el contexto de lo que después vamos a estar leyendo. Da 3 ejemplos. Vamos al primero. En el versículo 6 ya vamos a encontrar cómo Pablo se presenta a sí mismo como un trabajador de campo, como un labrador, como un sembrador, un colono. Yo sembré, dice, versículo 6. Y Apolos, el que vino después, regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales,
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Como les decía aquí, el apóstol nos va a presentar varios ejemplos y principalmente para hacerles entender que tienen que dejar la niñez espiritual, dejar de ser carnales esta iglesia de Corinto y avanzar a la madurez, avanzar a ser hermanos creyentes espirituales. Pero le tiene que plantear la situación. No le podía estar mintiendo y qué bueno que están ustedes como hermanos, sino, hermano, esta es la situación en Corinto, pero se puede seguir creciendo. Fíjense, el 2 dice que les dio a beber leche, pues no eran capaces de asimilar el alimento sólido, ni lo son todavía. Cuando alguien es recién convertido, es un bebé espiritual, y no puede digerir las cosas del espíritu, es 100% natural y normal. Es un bebé. No se puede pedirle a un bebé que digiera cosas más espirituales. Pero hay creyentes como estos de Corinto que ya habían dejado o ya tendrían que haber dejado la niñez espiritual y seguir avanzando. Pero como se detuvieron en su crecimiento, entonces Pablo le tiene que empezar a hablar. El niño espiritual, el bebé espiritual, le cuesta asimilar o digerir las cosas que son más espirituales. Por eso lo que hace normalmente es rechazarlas. En su razonamiento empieza a rechazar esto. Es como un bebé. Si a usted, un bebé, le quiere dar un asado, su estómago no está preparado y lo va a rechazar. Pero no es porque el asado sea malo, o algunos piensan que el asado es malo. ¿Me levanta la mano? Nadie, ¿no? Pero usted a un bebé chiquitito no le puede dar el asado. Le va a hacer mal, no lo puede digerir, no lo puede morder, no lo puede entender. Él naturalmente lo va a rechazar. Ahora a ese bebé, usted le presenta una leche y se va a aprender con todo. Lo mismo pasa en el plano espiritual. Hay personas que al no crecer rechazan ciertas cosas, porque para ellos no son espirituales. Claro, porque no lo puede digerir. O dice, bueno, eso es de otra iglesia. Claro, también porque no lo puede digerir. Por ejemplo, si una iglesia toma como bandera, hay una iglesia muy conocida en Argentina que tomó como bandera el Padre Nuestro. Lo dicen por todos lados, lo repiten. Ahora, ¿vamos nosotros a no leer, ni estudiar, ni aprender el Padre Nuestro porque otra iglesia lo tomó? No, si está en la Biblia, bienvenido sea para nosotros. Pero el bebé espiritual me tocó una vez en una iglesia, digo, bueno, vamos a repetir el Padre Nuestro. Y bueno, Padre Nuestro, ¿tá? Algunos lo repetían más estilo católico, otros más evangélico y otros el final nada más. Cuando terminamos todo, un hermano me dice, pastor, eso es de los católicos. Le digo, yo no tengo mi Biblia, así que, y mi Biblia no es católica. ¿Cómo es de los católicos, de los evangélicos? Si está en la Biblia, podemos empezar a digerirlo, a tomarlo. ¿Cómo voy a rechazar la oración modelo de Jesús? Porque una iglesia lo tomó como bandera y lo repite por todos lados. Y lo repite como loro, pero yo lo tengo que repetir entendiendo, alabando, orando, pero no porque una iglesia lo tome, es de una iglesia. Eso es una manera de pensar de un niño espiritual. Otro, por ejemplo, toma como algunas cosas que son ejemplos nada más y dice, bueno, pero no hay que hacerlo. Les doy otro testimonio. Estábamos en Formosa y en el consejo pastoral de la ciudad se había decidido hacer un ayuno por la ciudad, por lo que estaba viviendo la ciudad en ese momento. Y un pastor dice, yo no voy a ayunar.
Y le preguntamos, ¿y por qué no va a ayunar? No, porque no tenemos que ayunar. Ya Cristo ayunó por nosotros 40 días y nosotros estamos en Cristo. ¡Pah! Entonces todos estábamos equivocados, menos él, tomando que eso era un ejemplo y que ya no lo teníamos que hacer más. Cuando si uno lee la Biblia se da cuenta que, claro, en la época de Jesús le dijo que sus discípulos no iban a ayunar, pero cuando se vaya el novio, los discípulos sí iban a ayunar siguiendo el ejemplo de Jesús. Por eso a veces se toman algunas cosas como ejemplo cuando las tenemos que hacer, otras de no obedecer cuando hay que obedecer. Por eso los niños espirituales en general no pueden digerir las cosas que son del espíritu. Por eso en general lo racionalizan, se ponen en contra a todo lo que es espiritual, o a la vez espiritualizan cosas que son de criterios puramente humanos. Doy un ejemplo bíblico. Cuando a Jesús le acusan de que sus discípulos no se lavaron las manos antes de comer. Lavarse las manos es muy bueno, evita un montón de enfermedades, pero no se puede hacer una ley espiritual porque no te lavas las manos. ¿Se entiende? Como que espiritualizan cosas que son de criterios humanos. Son buenas, sí, pero de criterios humanos. Entonces, el niño espiritual, ahí tomo un ejemplo de los judíos, pero en esa época eran los que conocían la palabra de Dios, pero se detenían en cosas que no eran tan importantes ni eran lo que Dios pedía. Bueno, por lo general, como les digo, el niño espiritual racionaliza y se opone a las cosas espirituales, pero espiritualiza las cosas que son de criterios humanos. Eso es en general. El versículo 3 que leímos dice: porque aún son gente carnal, pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Normalmente en un culto de un domingo, un miércoles, no se va a manifestar estas cosas, pero lamentablemente en algunas reuniones sí se manifiesta la carnalidad. Por eso el apóstol tiene que hablarle, porque a veces en los cultos que adoramos a Dios, como Dios es el centro y no hay otro tema más que adorar a Dios, entonces no pueden manifestarse la carnalidad, y gloria a Dios que no se manifieste. Pero en otros cultos donde hay más una coinonía, donde hay que opinar, donde hay que charlar cosas, se manifiesta la carnalidad y parece que nos sacamos el saco de espiritualidad y se pone en el saco de carnalidad, olvidándose el amor cristiano, el no hacer mal al prójimo, porque el amor no hace mal al prójimo, no busca lo suyo, sino que todo lo contrario. Bueno, a esta iglesia le estaba pasando eso, por eso los carnales mantienen los celos, las contiendas y las divisiones. ¿Qué tal si le decís al que está al lado, mirale la cara, si se va a enojar no le diga nada, porque no es cuestión de que se estén enojando, pero decirle: los carnales, no le mires tan fijo, los carnales mantienen los celos, las contiendas y las divisiones. Vos mirale la cara primero. Si podés decírselo, bienvenido. Pero si vos lo ves que está ahí medio, no le digas nada, amalo, abrazalo. El apóstol Pablo se pone él mismo en primer lugar, no porque sea pedante, sino para dar ejemplo. En el versículo 4 dice: y es que cuando alguno dice yo ciertamente soy de Pablo, por eso digo, se pone él en primer lugar, y otro yo soy de Apolo, ¿acaso no son gente carnal? Y podríamos cambiar los nombres y decir, si yo soy de tal pastor o de tal otro pastor, también es lo mismo. O decir, yo soy de tal líder y apoyo a tal líder, pero a este otro líder no. Es lo mismo, hermanos. Nada más que acá pone dos nombres para que puedan entender la gente de Corinto. Pablo lo pone con nombre y poco más apellido. Si alguno dice que es de mi lado, de Pablo,
y otro dice que es del lado de Apolos, están manifestando que son gente carnal. Son gente que no han llegado al entendimiento espiritual y que siguen en la niñez espiritual habiendo celos, contiendas y divisiones. Fíjense lo que dice el 5, versículo 5. Vamos a estar casi todo el tiempo ahí, pero algunas vamos a ampliar. Dice el 5, después de todo. Miren, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Solo somos servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es fulano, mengano? Somos servidores, entienda, iglesia de Corinto, le está diciendo. Dejen la niñez, sigan creciendo, dejen los celos, las contiendas, los grupos, crezcamos a la medida de Cristo. El 6 dice, yo sembré, es cierto, dice Pablo, ¿no? Apolo regó, pero miren, lo más importante lo dio Dios, el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el 8, y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Con algunos me tocó sembrar la palabra en sus corazones, fui el primero en hacerle entregar sus vidas a Cristo, pero con todos, como pastor, soy el que riega, el que da el agua de vida, la palabra del Señor, el que riega para edificación, el que riega la palabra del Señor en sus corazones. ¿Para qué? Para que sigan creciendo a la medida de la estatura de Cristo. La alegría que tenemos los pastores es ver cuando una persona llega con su vida destruida por los vicios, el pecado, por la depresión y tantas cosas, entrega su vida a Jesucristo y empieza a cambiar. Esa es la mayor alegría que tenemos, ver vidas transformadas, cambiadas por el poder de Dios. Personas que antes eran de una manera y después son de otra manera. Y que no quedan ahí, sino que siguen y siguen y siguen en un proceso de crecimiento para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la alegría mayor. Para llegar a ser pequeños Cristos. Que cuando la gente los mire, diga, ahí hay un cristiano. Refleja la imagen de Cristo. Pequeños Cristos, porque el gran Cristo es Jesús. Jesucristo de Nazaret, Señor de señores y Rey de reyes. Que puedan reflejar. ¿En dónde? En todo lugar. Están en el trabajo, reflejan a Cristo. Están en la escuela, reflejan a Cristo. Están en el barrio, reflejan a Cristo. Están haciendo compras, reflejan a Cristo. Esa es la mayor alegría que tenemos los pastores, que cuando vienen y nos cuentan, ¿sabes qué? Me encontré con uno de tu iglesia o de la iglesia de ustedes y qué buen testimonio que dio. Pero a veces escuchamos otras cosas. Me encontré con uno de su iglesia y que dígale que me pague lo que me debe. Ay. ¿No será de la otra? No, de su iglesia. Está bien. Le voy a decir que le pague o que tal cosa. Pero ver vidas transformadas es lo mejor. Ver vidas que van creciendo, que siguen en ese proceso y que no se detienen. Porque ¿quién puede decir que llegamos a la medida de Cristo? Ninguno. Todavía nos falta y tenemos que seguir. Y yo cada vez que pasan los años, más se me agranda Cristo. Porque digo, era un jovencito, 30 años y todo lo que hizo. Y en toda la vida a veces no podemos llegar ni a la mitad de lo que él hizo. 30 años, en 3 años hizo todo su ministerio. Cada vez se me agranda más la imagen de Cristo. Pasan los años y digo, ¿cómo hizo? ¿Cómo conmocionó el mundo? ¿Cómo no pecó nunca se equivocó, no hubo mentira en su boca, fue fiel?
hasta lo sumo. Y bueno, seguiríamos pensando en Cristo. Ahora, volviendo a Corintios, vivir con celos, vivir contendiendo, peleando en divisiones, aunque sea en forma de chiste, solo muestra carnalidad y niñez espiritual. Les pregunto, ustedes que conocen mucho de Biblia, ¿alguna vez leyeron que Jesús o los apóstoles, con sus hechos o sus palabras, eran gente celosa? Era gente que buscaba pelearse con todo el mundo, era gente que buscaba lastimar o que trataba de dividir. No lo vamos a encontrar. Quizás muy al comienzo, cuando apenas estaban siguiendo a Jesús, puede ser algún rasgo muy pequeñito, pero después vamos a encontrar personas totalmente diferentes. Y nosotros como sus seguidores, ¿cómo estamos con este tema? Lo que haces o decís, ¿lleva escondido alguna de estas palabras? ¿Celos, contiendas o divisiones? Porque yo he encontrado pero muy pocas personas que reconozcan que son celosos. Ni en los matrimonios a veces quieren reconocer. No, pero ella me provoca. No te provoca nada, el celoso sos vos. No, pero ella con lo que hace se viste de tal... Para. Pero muy pocos reconocen si son celosos, si son contenciosos, si buscan peleas. Pero la buena noticia es que no tenemos que quedarnos en ese estado. Pablo les estaba hablando a esta iglesia para que sigan creciendo. Dejen la niñez y sigan creciendo. Así que ahora sí podés decirle con toda confianza a tu hermano, seguí creciendo, no te detengas en la niñez espiritual. No se va a enojar por eso. Hermano, seguí creciendo, no te detengas en la niñez espiritual. No nos detengamos en esas cosas, sigamos creciendo. Y de acá el apóstol le da otro ejemplo, ya deja el ejemplo del cultivo y pasa al ejemplo de un edificio. Del versículo 9 en adelante vamos a leer. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, diciendo por Él y por Apolos. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Le leo ese pedacito en la Nueva Traducción del Lenguaje Actual. Dios, por su bondad, dice, me permitió como si yo fuera el arquitecto de ese edificio. Y yo, como un buen arquitecto, puse una base firme. Les di la buena noticia de Jesucristo. Luego otros construyeron sobre esa base. Pero cada uno debe tener cuidado de la manera que construye, porque nadie puede poner otra base distinta de la que ya está puesta. Y esa base es Jesucristo. No hay otro fundamento, no hay otra base. Jesucristo es la base. Él es el único y suficiente Salvador para todos nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Para los cristianos no hay una discusión en esto. Todos estamos de acuerdo que Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Así que lo vamos a decir juntos. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Todos los cristianos tenemos el mismo fundamento. De todos los cristianos, de todos los tiempos, de todos los lugares. Usted puede encontrar un cristiano de la otra parte del mundo, su fundamento es el mismo. Puede ir a años atrás, su fundamento es Cristo. Y puede pasar los años y el fundamento es Cristo. Pero
Pablo hace como un pero, el tema es lo que sobreedificamos, lo que le ponemos arriba del fundamento, de esa piedra fundamental, de ese cimiento. Lo que hacemos para arriba depende de nosotros, ya no de Cristo. Fíjense lo que dice el 12. Si alguno edifica sobre este fundamento que es Cristo y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea lo que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. El 15. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. ¡Qué tremenda revelación apostólica! El fundamento para todos los cristianos de todos los tiempos es el mismo, Jesucristo. Pero nos está diciendo que no todos los cristianos somos iguales. Que un día se va a ver la diferencia entre un cristiano que edificó con cosas preciosas, oro, plata, piedras preciosas, con otro cristiano que edificó con cosas que se queman muy rápidamente. Madera, heno, que es paja, o hojarasca, que son hojas sueltas. Algunas traducciones ponen caña, que edificó con una caña seca. Se va a notar. Algunos creyentes tienen un edificio que vale oro, muy, pero muy valiosos, hechos en oro, en plata y en piedras preciosas. Me hizo acordar cuando preparaba esto de la Nueva Jerusalén, la ciudad de oro, la ciudad de piedras preciosas. Y le voy a pedir a la hermana, ¿está la hermana? Sí, está la hermana, que por favor pueda leer Apocalipsis 21, 18 al 21, solo para que vean lo que dice de la Nueva Jerusalén. Es un poco más largo, pero usted después lo lee en su casa. Cómo está hecha de piedras preciosas, de oro puro. Apocalipsis 21, 18 al 21. Amén. Toda la ciudad de piedras preciosas, oro puro. Hay personas que valen oro. Valen oro. Y para Dios es así. Hay discípulos que valen oro para Dios. Y hay otros que lamentablemente no valen nada. Porque edifican con otro material. Edifican con heno, edifican con madera o con hojarasca. Hay personas que valen oro, pero hay otras que no valen nada. Hay creyentes que valen oro, que son como la Nueva Jerusalén, y hay otros que no valen nada. Pero depende de lo que le ponemos encima al fundamento que es Cristo. Eso depende de cada uno de nosotros. Vuelvo a leer el 13. Su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto. Y la obra de cada uno, sea lo que sea, será revelada y probada por el fuego. La obra de cada uno, sea lo que sea, será revelada y probada por el fuego. O sea que va a llegar el tiempo en que Dios va a probar. La obra de cada uno se va a probar por el fuego. Si lo que esa persona o nosotros lo que hicimos fue como agregar al cimiento oro o piedras preciosas o plata, o si lo que hicimos valió poco para poco tiempo, porque la madera dura un poco de tiempo, pero si le ponen fuego se va a quemar enseguida, y menos la hierba seca y las hojas secas de un árbol. Y espero que estén recibiendo esta revelación. Algunos discípulos de Cristo van a entrar a la eternidad como personas ricas, recibiendo recompensas que van a durar por la eternidad. Y otros van a entrar a la eternidad como personas pobres,
como por fuego. Se va a quemar todo y apenas va a entrar. Porque sería muy injusto de parte de Dios que todos recibiéramos el mismo premio cuando es tan claro, el fundamento es Cristo y eso no se cambia. Y la obra de Cristo la hizo perfecta. Pero lo que sobreedificamos depende de nosotros. Algunos van a ser recompensados y llegar a la eternidad como personas ricas. Vení que esta recompensa, esta. Tu casa con los materiales que nos mandaste de la tierra. Nos mandaste oro, hicimos la ventana. Después nos mandaste plata, bueno, le hicimos el holcito. Después nos mandaste una piedra preciosa, hicimos tal cosa. Y a otro le va a decir, mirá, tuviste la misma oportunidad que los demás. Pero vos nos mandabas pasto seco. Y ahí hicimos lo que pudimos. Los ángeles meten a juntar el pastito seco. Nos mandaste caña. Nos mandaste hoja seca. Y un nidito se hizo. ¿Vieron con los niditos de los pájaros? Pero cuando Dios trajo el fuego, hasta el nidito se quemó. Cada uno recibirá su recompensa. El 14 dice que si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá recompensa. Y si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque sea como quien escapa del fuego. Que nos quede claro, la salvación depende de Cristo. Las recompensas o las pérdidas dependen de las intenciones con lo que hacemos las cosas para Cristo. La salvación es regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. De ahí en más depende de lo que hacemos. Y permítanme hacerle dos preguntas. ¿Tenés el fundamento que es Jesucristo en tu vida? Si no, empezá por ahí. No se puede empezar sin el fundamento. Si lo tenés, gloria a Dios. Qué bueno. Y la otra pregunta es, ¿con qué materiales estás edificando tu casa celestial? Y eso es personal. Cada uno sabe qué material está mandando al cielo. Acá nos podemos engañar, pero en el cielo llega lo que le mandamos. ¿Qué materiales estamos mandando al cielo, a la eternidad? ¿Materiales preciosos y duraderos como plata, oro, piedras preciosas? ¿O materiales sin valor que se van a consumir muy rápidamente con el fuego, como madera, heno, hojarasca o hojas secas? Vuelvo a preguntar, ¿qué materiales estamos mandando al cielo? ¿Con qué materiales estamos construyendo la vida? Y tomando el contexto de 1 Corintios 3, los celos, las contiendas y las divisiones son como madera, heno y hojarasca. No pierdas el tiempo en construir con esos materiales. No valen nada. El fuego enseguida los va a consumir. Edifica con cosas valiosas, como la oración intercesora. Todo este año vamos a estar hablando de alguna manera de la oración, orar sin cesar. Y también como la fe que ha sido probada. Primera de Pedro 1:7, va a leer la hermana, en dos versiones para que podamos entender, porque la Reina Valera es media confusa a veces, entonces también en un lenguaje más moderno. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y en versión de lenguaje actual dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del
oro se pone a prueba con el fuego. La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Muchas gracias. Una confianza, una fe que ha pasado por pruebas, merece ser alabada. Y dice que nuestra fe es más valiosa que el oro. Cuando usted mantiene su fe en medio de los problemas y de las pruebas y de las dificultades, eso es como oro que estamos mandando al cielo. Eso es oro puro. Y cuando habla de la Nueva Jerusalén, habla de un oro tan puro que es transparente. Cuando usted mantiene su fe, eso vale oro. Ustedes saben que cuando hablamos de fe, se habla de una fe viva, de testimonios, de vivencias, no de una fe muerta, sino de una fe viva. Y eso lo pueden, después ustedes lo buscan en Santiago. Y aquel que después va a querer leer Santiago va a enfatizar que una creencia, una fe, no es solamente una creencia intelectual, sino que la fe que Dios pide o que quiere es una fuerza que nos va a llevar a la acción. Y va a dar ejemplos de Abraham cuando entregó a su hijo, de Rahab cuando escondió a los que fueron a investigar en Jericó. Una fe viva, no una fe muerta. Porque alguien puede decir, sí, yo tengo esa fe. Perfecto. Pero no nos engañemos tan fácil porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Porque siempre Dios como uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mira, el creer no es la garantía solamente, sino si hay un testimonio de esa fe, que esa fe ha pasado las pruebas, que esa fe ha perdurado en el tiempo, que esa fe ha llevado a que tengas testimonios vivos con esa fe que tenés. Y podés preguntarle a algún creyente que te cuente su testimonio personal de su fe puesta en obra. Si tiene varios testimonios, es una fe viva que vale más que el oro. Y si no puede contarte testimonios de fe, después de su conversión, por supuesto, porque en la conversión usamos fe para poner el cimiento, el fundamento que es Cristo. Recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el fundamento, pero estamos hablando de lo que edificamos sobre el fundamento. Si alguien no puede contarte testimonios, es porque su fe no está viva, no está activa. Un testimonio personal, un testimonio vivo. Si alguien no puede contar testimonio, es como que estuviera edificando sobre lo que dijimos, madera, heno u hojarasca. Y miren, para no que tengan que preguntarle a todo el mundo, pregúntenle a su líder, ¿qué testimonio tiene de su fe? Y vuelvo a aclarar, no de la fe de conversión, sino de la fe del caminar con Cristo. Pregúntele a su líder, porque los líderes tenemos que predicar con el ejemplo. Pídale que le cuente un testimonio de esa fe viva, de esa fe que vale más que el oro, que quizás estuvo enfermo y oró y Dios le sanó, o obró. Anoche escuchamos un lindo testimonio con los jóvenes. Una fe viva, una fe que actúa. Ahora, si usted fue al médico y le sanó el médico, agradezca al médico, aunque sea un pagano, idólatra y satanista. Fue el médico. Yo estoy hablando de una fe donde usted puso su fe en acción y vio el resultado.
O quizás va a decir, bueno, yo antes era depresivo y leyendo la Biblia y orando y fui a la iglesia y Dios me sanó, Dios me hizo esto. Una fe viva, una fe concreta, real, de cosas que se puede testimoniar. Esa es una fe que vale más que el oro. Una fe viva. Y les voy a dar un ejemplo bíblico. Cuando la iglesia primitiva tuvo que buscar líderes, especialmente tuvo que buscar diáconos, dice que buscaron con ciertas cualidades. Vamos a leer en Hechos 6:3. Voy a leer en... Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se entreguen de este trabajo, encarguen de este trabajo. Y después eligieron a Esteban. Después te lea en su casa del versículo 8 en adelante, Hechos 6, 8 en adelante. Y Esteban, qué tremendo testimonio de su fe. En el capítulo 7, él no se calla, da fe y con su cuerpo respalda esa creencia hasta que lo apedrean y lo matan. Pero él, en vez de enojarse, en vez de renunciar a su fe, en vez de decir, mirá esto, todo lo que me están haciendo sufrir, intercede por esa gente. En el capítulo 7, versículo 60. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Tan grande fue el testimonio de fe que dio, que quedó escrito en la Biblia. Quedó registrado en la Biblia su testimonio de fe. Por eso pregunte a su líder, a un anciano, a un diácono, a un pastor, ¿qué testimonio me podés contar después de tu conversión? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo Dios puso a prueba tu fe? ¿Qué experiencia tenés? Porque esa fe vale más que el oro. Lo leímos en Primera de Pedro clarito, vale más que el oro la fe que ha sido puesta a prueba. Y va a ser para alabanza cuando Jesucristo venga. Va a decir, yo quiero alabar la fe de tal hermano, de tal otro, porque en medio de esa dificultad no dejó de creer, no dejó de orar, no dejó de buscar mi presencia, mantuvo su fe y esa fe dio fruto y dio resultados de bendición. Así que usted pregunte. Hay otros materiales preciosos, pero por falta de tiempo no lo vamos a ver en esta noche, con que podemos construir nuestra casa celestial. Y ahora sí quisiera darle un consejo para los jóvenes, y no tan jóvenes, pero los jóvenes que están estudiando, están trabajando y generalmente quieren ganar mucho dinero. La verdad, ganen todo el dinero que puedan. Cómprense los mejores celulares, los mejores autos, las mejores casas, pero nunca se olviden de edificar con materiales preciosos su casa en la eternidad, con oro, plata, piedras preciosas. Hagan todo lo bueno que puedan en esta tierra, pero no se olviden que un día vamos para allá. Y ahí ya no podemos mandar ningún material. De acá, todos los días estamos mandando algo para arriba. Oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca, cosas que no van. Y ya para terminar, ¿vieron ese refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Dime con quién andas y te diré quién eres. Un consejo para todos. Júntate con los ricos. Con los ricos en oración, con los ricos con una fe viva. Júntate con los ricos. No te juntes con los pobres porque vas a ir a más pobreza.
Un rico te va a enseñar de las riquezas espirituales de Dios. Y un pobre te va a llevar a más pobreza. Y un niño espiritual te va a llevar a ser niño porque no entiende las cosas espirituales. Y solo termino recordándoles el versículo 12 y 13 de 1 Corintios 3. Si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea lo que sea, será revelada y probada por el fuego. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Espero que sigan creciendo, que sigamos creciendo y que mandemos buenos materiales para nuestra casa celestial. Dios les bendiga.